story time de cómo llegamos a Puerto Ordaz y conocimos a Génesis Colón, Denny Cherpool, entre otros. Bueno, la verdad que lo primero que hicimos fue orar al Señor porque no estábamos seguros si venir o no venir a este concierto. El Señor nos dio permiso, le dijo a mi esposo, sí, puedes ir, gloria a Dios, porque era un anhelo que teníamos conocer primeramente a Génesis Colón, a Denny Cher, obviamente Chanel, a Raiza, o sea, son personas que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo y que nos inspiran muchísimo en la adoración. Y estar en mi primer concierto, que nunca he estado en un concierto cristiano, entonces dispuse eso en mi corazón. Empezamos a hablar de Puerto Ordaz y de repente una hermanita, ese mismo día que estábamos hablando de Puerto Ordaz, y le preguntó, ¿cómo fue que te dijo? Sí, me preguntó qué tal era este concierto que iban a hacer, sobre los adoradores que iban a estar, y yo le dije, sí, son gente de Dios, puedes ir, y precisamente yo estoy buscando un lugar en donde quedarme porque quiero ir con mi esposa y mi padre, y ella se ofreció y bueno, hasta aquí llegamos. Y cabe destacar que nosotros vinimos al concierto por los adoradores y por el altar que se iba a levantar. Obviamente adorar a Dios, pero que también Arde, como tal, el altar de Elías Arde, estuviera en conexión con estos adoradores, porque había algo especial que ya se los vamos a contar. Y recibir una palabra, eso queríamos, recibir una palabra para Arde y que nuestro corazón se llenara de fe para continuar con esta misión que Dios nos ha encomendado en Venezuela. Y bueno, llegamos a Puerto Ordaz, nos recibieron con mucho amor, de verdad que aquí nuestros hermanos, lo que el Señor nos regaló de bendición. Llegamos el día sábado, el domingo estuvimos acá también. No, amor, llegamos el sábado. Llegamos fue el domingo. Por ahí. Llegamos el domingo, el lunes era el concierto, pero días antes el Espíritu Santo pone en mi corazón decirle a mi esposo, vamos a llevarnos las franelas Arde, porque no veníamos con esa intención, o sea, veníamos al concierto, a ver el concierto al Señor. Y ya. Entonces le digo a mi esposo, vamos a llevarnos las franelas Arde porque vamos a entrar a entrevistar a los adoradores. Y él me dice, por fe. Por fe. Por fe. Obviamente por fe, porque no conocemos a nadie por acá. Por no fe. tenemos conexión con nadie. El Espíritu Santo colocó ese sentir. Dijimos, bueno, claro que sí, vamos a hacerlo. Dios puede abrir la puerta, Dios puede conectarnos con alguien allá. Yo le dije, claro que sí, lo vamos a lograr. Nos vinimos con las franelas Arde y el día del concierto yo le digo a mi esposo, déjame hablar a mí. ¿Por qué será? Déjame hablar a mí, que yo sé lo que voy a decirles. Empezamos primero con la primera alcabala de todo concierto, es el oficial la seguridad que está allí, la seguridad de vigilancia. Entonces yo le digo de dónde somos de Anzoátegui. Era una cola enorme. Era una cola enorme cuando llegamos y le presenté lo que queríamos hacer y él habla con su jefa interna. Él llama a la jefa. Entonces esta jefa, que era una de las organizadoras, sale a hablar con nosotros y me dice, bueno, déjame hablar ahora con la organizadora para yo ver qué podemos hacer. Nosotros le dijimos, somos un movimiento juvenil nacional que está levantando altar de adoración a nivel nacional. Queremos a ver si podíamos entrar a darle cubrir pues una entrevista con los adoradores y todo eso. Hermanos, esto lo hicimos por fe. O sea, le estamos diciendo, no conocíamos a nadie. Un testimonio poderoso. Y nos atrevimos a decirles, mira, somos un movimiento juvenil nacional, y le dijimos, vamos a entrar a cubrir una entrevista. Ella nos dijo, voy a hablar con mi jefa, entró, luego allá adentro dieron la orden, sí, déjenlos pasar. Cuando nosotros nos dimos cuenta que nos estaban dejando pasar, no lo podíamos creer y dijimos, wow. Impactados. Gracias, Señor. Entramos. Lloramos. Entramos. Oramos. Ahí lo primero que hicimos cuando nos dieron los asientos. VIP. Asientos VIP. Fue, mi esposo me dice, vamos a darle gracias a Dios. Estamos adentro. Nos arrodillamos, oramos. Estaba Denny Cher probando sonido en ese momento. Y wow, gloria a Dios, ya estábamos adentro. Luego de que estábamos adentro, vimos a Denny Cher, como le estaba diciendo, le estaba probando sonido, y le dije a mi esposo, vamos a aprovechar que él está aquí, porque después no sabemos si lo volvemos a ver, y fue cuando hicimos la entrevista, ya la van a ver en las redes, por allí la pueden buscar. Hablamos con él, le envió mensajes a los jóvenes, gloria a Dios, y luego de allí, primer peldaño, no vimos a más nadie. Y entonces yo quedé en mi corazón, yo dije, Señor, tú tienes el poder. Si ya nos introdujiste a este lugar, tú nos puedes colocar al frente a Génesis Colón, a Chanel, a Raiza, por favor. Pero queríamos que fuese Génesis. ¿Por qué? Ya les vamos a decir por qué. Y nos llevaron a los camerinos. Tenemos que contar esa parte también. Sí. O sea, Dios utilizó a alguien para llevarnos a los camerinos. Y a contarnos la historia de cómo nació el altar. Y cómo nació ese altar aquí en Puerto Ordaz. Y la persona que estaba allí sintió la presencia del Espíritu Santo y casi lloraba.
Y nosotros estábamos así como impactados, Dios mío. Mucho es fuerte la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Y es que a veces pensamos que hay lugares en el que Dios no está. Dios, como que Dios no puede entrar, mi gente. Como que Dios no está respaldando eso. Como que Dios no puede entrar, Dios no está respaldando eso. Y resulta que hasta aún conmigo, o sea, lo puedo contar como testimonio también, hasta yo he sido confrontado, o sea, con todo esto que Dios ha hecho en este viaje, he sido confrontado, porque a veces uno piensa, no, Dios no se va a mover aquí, somos nosotros quien limita a Dios no se va a mover acá, pero resulta que la presencia del Espíritu Santo no está limitada, no está encarcelada y no depende de una persona. ¿Por qué? Una persona puede estar haciendo lo malo o puede estar engañando X o Y, pero resulta que es esa persona nada más, no lo que están provocando la presencia de Dios en ese lugar, que posiblemente pueden ser adoradores entregados y consagrados a Dios, y pudimos ver la gloria de Dios. Y sobre todo nuestra vida. Y un pueblo que estaba allí, nosotros pudimos ver un pueblo que estaba allí, juventud apasionada, que estaba provocando la presencia, buscaron su milagro, personas tocadas, siendo tocadas por el Espíritu Santo, sanadas. Nosotros nos dimos cuenta de todo lo que se estaba moviendo en ese lugar, a que también había guerra espiritual, pero no podemos limitar el poder de Dios. Dios se mueve donde lo invoquen, donde hay un corazón sincero. Había corazones sinceros que estaban buscando al Señor allí en este concierto, en este altar. Nos trataron de maravilla. Sí. Nos recibieron de maravilla, nosotros vinimos en fe, les repetimos, no teníamos conexión de nadie, las conexiones las puso Dios. Algunas personas me reconocieron, me pidieron fotos, la gloria de Dios, y hasta se sorprendieron porque nos vieron esa cola de personas que había bastante, mucho, que creo que hasta quedó gente afuera. Se sorprendió cuando nosotros nos dejaron pasar. Y hay algo que nosotros nos repetimos a cada momento: somos cabeza y no cola. Y no cola. Somos cabeza y no cola. Y entonces seguimos, estamos adentro, entrevistamos a Denicher, estuvimos allí, luego tuvimos que esperar que empezara el concierto, pero en mi corazón estaba el sentir, ¿verdad?, de que había algo más de parte de Dios para nosotros. Y yo estaba orando, le estaba pidiendo al Espíritu Santo: Señor, hay algo más. Yo sé que también nos vas a colocar a Génesis Colón al frente, nos vas a colocar a Chanel Novas. Entonces, ahora, profeta, ¿por qué Génesis Colón? Okay. ¿Por qué? Bueno, tienes que contar esa parte. Ok, ¿por qué el interés de Génesis Colón? Porque el altar de Elías Arde nació con un sueño literal de parte de Dios, donde estaba la canción de Génesis Colón, Rompan el Techo. Por eso, la insistencia con Génesis Colón y la inquietud de Dios, porque eso lo puso Dios en el corazón. Y esto fue una prueba de fe, mis amados, una prueba de fe que le vamos a seguir contando. Bueno, empezó el concierto, empezamos a adorar al Señor, gloria a Dios. Era el momento de que íbamos a transmitir en vivo. No pudimos transmitir en vivo porque la señal era pésima, no sé si era por toda el área cerrada, el circuito cerrado que había allí. No pudimos transmitir en vivo, estábamos un poquito ya como tristes porque, le queríamos que la comunidad también viera el concierto, pero no se logró. En eso llega una persona enviada por Dios, una joven que viene de Barinas. Esa persona nos dice: necesito pasar porque voy a hacer algo allá adentro, soy invitada por acá por los productores. Hay que hacer un paréntesis. Ajá. Disculpa que te ataje, hay que hacer un paréntesis. Yo le dije a ella: bueno, será nada más Denicher Poole. La fe de ella era una fe, Dios mío, tremenda, una fe de gigante. Y no era que yo no la tenía, sino que a lo mejor yo me estaba conformando con lo que ya había pasado, nos había llegado. O sea, ya llegamos a Denicher Poole, entramos, bueno, gloria a Dios, hasta ahí. Pero no, ella dijo: no, vamos a ir a Génesis, hay algo más, Dios va a hacer algo más. Y estuvimos en el concierto disfrutando hasta que pasó esto que ya les voy a contar. Entonces, otra es de Barinas, imagínense. Ella estaba llegando en ese momento y nos pidió el favor para que la ayudásemos a entrar, porque ella conoce a los productores, y nosotros nos quedamos viendo las caras así como que sí, pero nosotros no trabajamos aquí. Pero ella se refería a mí se refería sí. A mí, como que tú. Entonces, no, pero yo le dijimos: pasa adelante, claro que puedes pasar, porque estábamos en un lugar donde el área VIP, pero estaba obstruido por la cantidad de gente que había. Entonces nosotros le dijimos: pasa adelante, pero nos dijo: no, pero acompáñame porque yo necesito entrar y los de seguridad quizás no me vayan a dejar entrar. Total, que nosotros la acompañamos al área del lobby, de los camerinos. Y estuvimos allí y le dijimos: bueno, nosotros necesitamos una entrevista con Génesis Colón. Si tú tienes la oportunidad para ayudarnos en esa parte, ella nos dijo: claro que sí, con mucho gusto, porque yo conozco acá al productor y yo les voy a pedir el favor. Entonces estábamos afuera esperándola.
Pasan 10 minutos, pasan 15 minutos, y este señorito que está aquí no tiene tanta paciencia para esperar. Y entonces me decía, no, mi amor, esa muchachita no va a salir de allí, vámonos a terminar de escuchar el concierto porque estamos aquí perdiendo el tiempo. Y yo le dije, pues no, porque Dios no nos mandó a rendirnos. Usted se queda aquí esperando que ella va a salir de allí y nos va a llevar con Génesis Colón. Y entonces, y él estaba así como una cara de tristongo, así como que, ay, bueno, ¿será o no será? Y estábamos esperamos como 20 minutos aproximadamente allá afuera, y la niña salió. Ella se llama Claudia, Dios te bendiga, Claudia. Y nos preguntó, ¿pero qué pasó? ¿Ya entrevistaron? ¿Por qué no entraron conmigo? Nos preguntó. Y entonces, no, es que queremos hablar con Génesis, pero Génesis está en el camerino 2 y para allá es otro camerino. Estaba separada de los demás. Y entonces, no, pero vamos a ir. Ella, o sea, yo me quedé impresionada con el nivel la disposición y la humildad, y que ella estaba muy confiada. Ese es otro nivel. Yo creo que estoy en ese nivel. Estaba muy confiada y entramos al camerino 2 y nos conseguimos con Génesis. Allí, wow, eso fue un mar de emociones y bueno, espiritualmente, en todos los sentidos, porque es primera vez que podemos estar frente a ella y poder hablar con ella y contarle el sueño que Dios nos entregó con el altar de Elías Arde. Y mi esposo le empezó a contar el sueño. Sí, no sé si algunos han visto unos videos que yo he subido sobre el altar de Elías Arde, de cómo fue que nació el altar de Elías Arde. Y bueno, para los que no lo han escuchado, se los voy a decir nuevamente. Este altar de Elías, que es adoración, pero más que adoración, es un movimiento de avivamiento nacional de jóvenes, porque así Dios lo ha llamado. Hay adoración, hay evangelismo, hay guerra espiritual, hay cosas poderosas. Se predica la palabra, aleluya. Y Dios está haciendo cosas maravillosas y vamos a llenar Venezuela de la presencia de Dios. Amén. Arder. Y en ese sueño yo pude ver, en resumida cuenta, para no hacerlo tan largo, pude ver que había un grupo de joven que estaba adorando a Dios, y yo tenía otro grupo de joven que estaba adorando a Dios, pero yo estaba en la parte alta, y estos jóvenes estaban en la parte de abajo. Y yo fui a los jóvenes, bajé de donde estaba, y me uní a ellos, y cuando yo toco el suelo, todos nos elevamos, y empezamos a hablar en lengua, y sentimos una gloria tremenda. Y yo me levanté de madrugada, impactado, y la abracé a ella llorando y le dije, soñé esto, Dios quiere que hagamos adoración pública. Esas fueron mis palabras. Y de ahí nació el altar de Elías Arde, nos dio el logo, nos dio el nombre, y nuestra mayor sorpresa, que en el sueño escuchamos Rompan el Techo, y empezamos a adorar con Rompan el Techo. Por eso Génesis Colón. Luego de eso... Escucha, ya va. Y otra cosita, abro paréntesis, Arde es el diminutivo de altar de Elías. Y Arde salió en realidad de altar de Elías, porque es como la abreviación de altar de Elías. Eso no se lo dijimos a Génesis, pero para que lo tengan presente, porque sí, no sabíamos que, ni siquiera sabíamos que Génesis tenía un team Arde. No sabíamos. Nos enteramos fue después, hace poco. Nos enteramos después viendo un video de una adoración de ella, que había un grupo de jóvenes con el nombre de Arde. Y nos quedamos impresionados, porque el Señor nos lo dijo igual: camisa blanca, el fueguito, Arde, altar de Elías. Ahora, ¿por qué Elías? Porque Elías enfrentó a los falsos profetas de Baal y de Acera y restauró el altar. Y eso es lo que estamos llevando por toda Venezuela con la gira nacional, restaurando el altar poderoso. Y bueno, ella se conectó con nosotros, amado. Se conectó de tal manera, quedó impresionada por lo que nosotros le dijimos. Nos dijo, wow, me alegra mucho ser de influencia. Le pedimos que orara por nosotros, sí. Oró por nosotros. Estaba también tocada con su camarógrafo allí, que también estaba junto a ella. La jovencita también, Claudia. Wow, fue un momento donde no cabía tanta alegría en nuestro corazón. Oró por nosotros. Una poderosa oración. Wow, una poderosa oración. La unción del Espíritu Santo. Profeta, wow. ¿Cómo es esa joven? Mira, les voy a contar esto, porque a todos nos ha pasado. Que ven a algún artista cristiano, que mal llamado artista, porque no se le puede llamar artista, adoradores de Dios, ¿ok? Que lo ven, que tienen fama, que tienen popularidad, y piensan, no, son inalcanzables, no podemos llegar a ellos, tomarnos una foto, hablar con ellos cara a cara. Ven eso, wow, como algo imposible, pero no, mis amados, más cuando hay propósito de Dios. Y esto se dio porque hay propósito de Dios. Y mira, una joven humilde. Qué humildad de Génesis Colón. Qué humildad también de Denny Cherpool. Qué humildad también de Chanel Nova. Y de Raiza, wow. Raiza también. Sí. Nos tomamos fotos también con ellos. Qué humildad. Y ahí es donde usted se da cuenta y dice,
ellos están donde están, primero por la consagración a Dios y también por una base fundamental que es la humildad. Cuando tú eres humilde, Dios te exalta. Corazones rendidos a Dios. Wow, corazones rendidos a Dios. Mira, y estuvimos allí, compartimos, hablamos de lo que queremos hacer para el altar de Elías Arde. Hasta nos dijo también, bueno, cuenten conmigo, yo sé que ustedes me van a invitar. Amén. No digo Génesis Colón, ustedes me van a invitar. Sí, y entonces ella empezó a preguntarnos cómo lo hacen y qué es lo que llevan a cabo. Le empezamos a mostrar unas fotos allí y ella quedó conectada con el altar y con la visión que el Señor nos entregó. Claro, porque es que es algo que el Espíritu confirma. El Espíritu te habla que somos hijos de Dios, que es la gracia, es el favor, que es algo genuino que vino del Padre. Entonces el Señor da testimonio. En ese momento ella se dio cuenta de que lo que estábamos hablando le venía del Espíritu, venía del testimonio del Dios vivo. Y, o sea, fue algo glorioso, hermano, no se lo puedo describir porque primera vez que me pasa, que me sucede, el poder estar con alguien usado grandemente por Dios. Y hablarle de tu sueño, hablarle del sueño que Dios depositó en tu corazón para llevar a cabo acá en Venezuela, porque en Venezuela, o sea, nuestra tierra, no estamos afuera, estamos aquí. Estamos en Venezuela. Y no es fácil. No es fácil. No es fácil levantar algo desde cero. Yo entiendo a muchos líderes, yo entiendo sin a muchas apoyo. personas que quizás están trabajando con wow. Y a veces en estos últimos días estamos un poco desanimados, se los confesamos acá, abrimos nuestro corazón, porque no es fácil. O sea, hacer algo de parte de Dios y que la gente no crea lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, hacerlo, ¿verdad? Y a veces no tienes los recursos y tienes que pagar, tienes que sacar de tu propia plata porque no son 5, sino miles o 100 o si más de 100. Entonces, creerle a Dios y decirle, Padre, esto es tuyo. Tú vas a pagar lo que tú mismo nos enviaste a hacer. Sí. Porque sabemos que Dios es el dueño. Y yo le decía a mi esposo, los grandes avivadores comenzaron, y también Génesis nos lo recordó, los grandes avivadores comenzaron de la nada. Comenzaron no siendo apoyados. Le dieron la espalda, no creyendo en ellos. Pero el poder está en seguir perseverando, en seguir confiando y no dudar de la palabra. Ahí entra Raiza y dice, hay una palabra, toma tu palabra. Y no dejes de creer en lo que Dios te entregó, no dudes. Poderoso eso. Y le queríamos compartir también que hubo un momento, mis amados hermanos, donde ella nos dice, yo veo en ustedes unos líderes, se les ve en el rostro que son de Dios, se les ve en el rostro lo que al Señor están haciendo en su corazón. Así que sigan adelante, wow, una sabiduría tremenda. Y bueno, así fue como el Señor nos llevó de poder hacer una cola y entrar como los demás a pasar puestos VIP, entrevista con los adoradores. Ella más bien, Génesis Colón, fue lo que Dios hizo en ese lugar. El Espíritu Santo se movió. Está creyendo en la visión de Dios y nos empezó a apoyar. Entonces, wow, es cuando le decimos al Señor, wow, Señor, yo no aguanté las ganas de llorar. Lloramos como niños. Como niños. Momento, y yo decía, wow, Señor, lo que es creerte. Ese es un mensaje para ustedes. Y yo le decía, y en estos días hablábamos, amor, él me decía, amor, hay que pagar tarima, hay que pagar sonido, hay que pagar esto. Y yo le decía al Señor en mi espíritu, porque yo trato de animarlo, ¿verdad? Y que su fe crezca, su fe se permanezca arriba. Pero yo le decía al Señor, Padre, esto es tuyo y tú vas a pagar lo que es tuyo. Y esa era mi fe, y lo que yo declaraba en mi espíritu. Yo sabía que el Señor iba a hacer algo. Y fíjense, ya tenemos todo pago. O sea, ya tenemos todo para la gloria de Dios. Para la gloria y honra Gracias, de nuestro Señor. Padre. Aleluya. Y bueno, ya pronto van a saber las fechas de Maracaibo y Barcelona. Anzoátegui. Próximamente, bueno, sigan orando para que esto siga creciendo, ¿ok? Porque esto lo estamos llevando con la dirección del Espíritu Santo y guiados por Él, y que no tenga nada que ver con lo que está afuera, con lo que está sucediendo en otros lugares, no. Altar de Elías es algo exclusivo de Dios y para Dios. Amén. Le queríamos compartir este story time poderoso desde Puerto Ordaz. Bendiciones, lo queremos mucho. Un abrazo. Shalom. Shalom, bendiciones.